La senadora electa Jacqueline Van Rysselberghe aseguró que las personas solteras no son hábiles para postular al proceso de adopción, pese a que la ley chilena sí lo permite. Vamos a profundizar en este tema y aclarar las dudas conversando con la coordinadora legal del programa de adopción de Fundación Mi Casa, Lorena Calquín. Lorena, buenas tardes, gracias por estar en CNN Chile hoy. Buenas tardes, Daniel. Partamos en primer lugar por esta afirmación de la senadora Van Rysselberghe, que decía que no pueden postular las personas solteras a adoptar en Chile. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que las personas solteras en Chile sí pueden adoptar. La ley lo establece expresamente dentro de sus disposiciones al establecer que en Chile pueden adoptar tanto las personas, los matrimonios residentes en el país como los matrimonios residentes en el extranjero y asimismo las personas solteras, viudas y además divorciadas. ¿Hay un orden de prelación? O sea, si están postulando una pareja, un matrimonio con una persona soltera, ¿siempre va a ser el matrimonio va a tener prioridad? El sistema de adopción en nuestro país funciona de este modo, en términos muy sintéticos. Existe un niño declarado susceptible de ser adoptado y una vez que el niño está declarado susceptible de ser adoptado, de entre la lista de postulantes a adopción se determina qué postulante es el que mejor cumple con las necesidades que tiene ese niño. ¿Ya? Y en definitiva, si existen matrimonios que están en esa categoría, primero van a ser los matrimonios, luego los matrimonios residentes en el país, luego serían los matrimonios residentes en el extranjero y en tercer lugar las personas solteras, viudas y divorciadas. Y esto es tan así que si existe un niño declarado susceptible de ser adoptado y uno presenta a una persona soltera como propuesta de cuidado personal con fines de adopción al tribunal, el tribunal primeramente va a señalar, acompáñeme carpetas de personas casadas. E incluso cuando hablamos de adopción internacional, el tribunal primero pide que se haya excluido la posibilidad de matrimonios residentes para recién optar a ese orden. O sea, existe una aplicación estricta de este orden de prelación. Ahora, en la práctica, lo que se ha ido dando con el tiempo es que se ha abierto un poco más la posibilidad de insertar a las personas solteras como una alternativa, solteras, viudas o divorciadas, como una alternativa válida de familia para un niño. ¿Ya? Y eso en razón de que, bueno, además de que la ley lo permite, también se ha visto posibilitado, especialmente en el caso de niños mayores, que muchas veces no tienen posibilidad de ser adoptados en Chile, toda vez que en Chile los matrimonios prefieren adoptar niños pequeños, los extranjeros máximo 6-7 años, y nos queda un gran universo de niños que están institucionalizados, que su familia no puede hacerse cargo de ellos y que en definitiva necesitan una solución familiar y no permanecer institucionalizados toda la vida. Y esa es una alternativa a través de las personas solteras, viudas y divorciadas. Ahora, también otra alternativa que se ha visualizado, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hemos postulado niños más pequeños con personas solteras, porque no existiendo matrimonios nacionales, la adopción extranjera no es recomendable para el niño. Por ejemplo, si tenemos un niño con problemas de lenguaje, pensar en una adopción internacional donde va a tener que adquirir una nueva lengua es muy difícil, porque ya el proceso de adaptación es difícil y además agregarle la dificultad del aprendizaje de una nueva lengua lo hace más complejo. Y hemos presentado al tribunal postulantes para niños digamos más pequeños y el tribunal lo ha aceptado. Ahora, ¿qué pasa con las parejas de convivientes que no estén casadas? ¿Qué orden de prelación tienen? ¿Pueden postular como pareja o postulan como personas separadas? Actualmente no, lo que pasa es que ellos no figuran, no existe un orden especial para las parejas de convivientes. Entonces ellos entran en la única categoría posible, que es la de personas solteras. Al menos en el programa de adopción de Fundación Mi Casa sí se aceptan personas solteras con convivencia y eso implica que son evaluados ambos. Pero al momento de adoptar, y es ahí donde se produce un problema, es que adopta solo uno de los dos, porque el otro no puede figurar como... no pueden figurar dos personas solteras adoptando al mismo niño. Entonces, ¿Y si se aprobara el acuerdo de vida en pareja, eso tendría algún cambio? ¿Podría una pareja que tenga este acuerdo y no esté casada poder postular como pareja? Lo que pasa es que la modificación se tiene que hacer en la ley de adopción. La ley de adopción tiene que establecer específicamente que es posible considerar dentro del orden de prelación a las parejas con convivencia. Perfecto. ¿Qué pasa con una persona que es soltera y es homosexual? ¿Es un factor que ustedes consideren en algún momento, al momento de considerar los antecedentes? No existe, la ley solo habla de personas solteras, viudas o divorciadas. Por tanto, el tener una condición sexual distinta a la común no implica
no implica nada en el fondo, porque la evaluación de idoneidad no atiende a la condición sexual de la persona, ni a la elección, ni nada, solo atiende a que esta persona cumpla con los estándares que se exigen, que dicen relación con la idoneidad física, moral, psicológica y material para poder adoptar un niño. Y por lo tanto, el hecho de ser homosexual no es una desventaja en este proceso. No debiera ser una desventaja, porque, como te digo, la idoneidad se toma en consideración a todos estos factores y tras una serie de evaluaciones. Y al momento de enlazar a un niño, lo que se considera es quién es la persona que mejor puede satisfacer el derecho del niño a vivir en familia. Y si eso eventualmente sería una persona homosexual, podría plantearse. Ahora, eso es, digamos, desde el punto de vista teórico. Pero yo no sé, en nuestra fundación hasta el momento no hemos tenido esa situación, pero al momento de llegar al tribunal, no sé cómo sería la reacción de los tribunales. Eso tiene que ver un poco, no debiera haber inconveniente, en definitiva. Al menos según la ley no debería haber ninguna diferencia. Según la ley no debería haber ninguna diferencia porque la ley no distingue. Ahora, ¿qué pasa? Porque me decías que una persona soltera que convive con otra puede postular, pero solamente la persona que postula, solo ella, va a ser la persona que adopte finalmente al niño. En el caso de una pareja de convivientes homosexuales, ¿sería exactamente el mismo proceso? Sería lo mismo, dentro de la misma categorización. Se evalúa a ambos porque el niño en definitiva va a vivir en ese núcleo familiar, pero es uno de los dos el titular, el que aparece, digamos, o sea, al tribunal se le informa que esta persona tiene una pareja, que mantiene una convivencia estable, pero en definitiva quien adopta es la otra persona. La senadora decía que siempre va a ser preferible que el niño sea entregado a un lugar donde haya una madre y un padre. ¿Ustedes comparten esa consideración? Nosotros no compartimos esa consideración, toda vez que, insisto, la evaluación de idoneidad y la asignación de un niño tiene que ver con las necesidades de ese niño. Eventualmente puede existir una persona soltera que pueda cumplir con todas las necesidades de ese niño. A lo mejor ese puede ser un niño que tenga, por sus características de personalidad, se va a acomodar más a las características de personalidad de esta madre o este padre soltero. En definitiva, esa debe ser la consideración que debe primar, el interés superior del niño y las necesidades del niño, más allá de quién sea el que se los brinde. Además que no existen estudios, digamos, que avalen que el que un niño sea criado por una mujer soltera traiga consigo alguna consecuencia negativa. Y eso lo podemos ver en nuestra sociedad también. O sea, ¿cuántas mujeres en Chile crían a sus hijos sin ninguna problemática? Ahora, cuando se dice que no necesariamente un matrimonio es mejor, dependiendo de cada caso y de cada niño en el análisis que hacen ustedes, que una persona soltera, ¿es lógico entonces cómo está redactada hoy la ley o debería cambiarse para que no sea tan rígido, tan estricto este orden de prelación? Claro, lo lógico, lo ideal sería que se pudiera determinar en relación a la necesidad del niño en particular. Ahora, la ley, digamos, sigue toda una historia y eso va evolucionando a medida que se va legislando. Que lleguemos en algún momento a que exista una tabla rasa, por así decirlo, para todos los postulantes a adopción, eso va a depender de la legislación, de cómo esta vaya cambiando. Pero desde la perspectiva de quienes hacen este trabajo, digamos, en el día a día y quienes tienen que finalmente hacer este trabajo, me imagino, muy minucioso para lograr que cada niño tenga la mejor familia posible para sus propias características, lo ideal sería que la ley les dejara un espacio más abierto para poder trabajar. Por supuesto, porque los niños... nosotros no ponemos en una maquinita una serie de características del niño y en otra maquinita una serie de características de la mamá y nos da el enlace. En definitiva, aquí tiene que ver con sensaciones, tiene que ver con personalidades, tiene que ver en cómo el niño se desenvuelve en el mundo, qué sería lo mejor, dónde quedaría mejor inserto. Porque además la adopción también cumple un rol reparatorio en relación al niño. Entonces, ¿quién mejor podría aportar este rol reparatorio? Sería la persona más indicada. ¿Y sería deseable o no que parejas, pero que no estén casadas, parejas que por ejemplo convivan pero no estén casadas, puedan ambos adoptar a un niño? Por supuesto, porque en definitiva lo que se necesita en el fondo es... digamos, a través de la evaluación se va a poder determinar si este vínculo de pareja tiene una estabilidad en el tiempo, es sólido y nos puede en el fondo garantizar mínimamente que el niño va a tener una estabilidad familiar
para el desarrollo, para su desarrollo hasta su mayoría de edad. Si tenemos eso, más allá de si están casados por la iglesia, por el civil o como sea, no sería necesario, o sea, porque como te digo, todo depende de que las personas cumplan con la idoneidad necesaria. ¿Y esto sería aplicable tanto para parejas heterosexuales como para parejas homosexuales, o ustedes ven alguna diferencia? Es que donde la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir, dicen. Entonces, si la ley solo habla de parejas, no podríamos entrar nosotros a hacer un distingo entre parejas, digamos, heterosexuales u homosexuales. ¿Hay alguna evidencia de que sea más deseable para un niño ser criado en un hogar heterosexual que en un hogar homosexual o viceversa? Mira, en mi experiencia personal no lo he visto y en verdad, sinceramente, no conozco demasiados estudios al respecto, pero sí he tenido acceso a algunos estudios que se han hecho en el extranjero, estudios por personas dedicadas al área del seguimiento de los distintos tipos de familia, y en general no es que hablen de que una familia sea mejor que otra, pero lo que hablan en el fondo es que el niño puede crecer también en una familia heterosexual como en una familia homosexual, siempre y cuando en ambas existan las habilidades parentales para ello. Ahora, hay un factor que muchos que son contrarios a la adopción por parte de parejas homoparentales señalan, que es que dicen que estos niños pueden ser objeto de discriminación debido a la situación que tienen en su familia. ¿Ese es un factor que se debería considerar? Lo que pasa es que la ley en el fondo no entra a considerar ese tipo de factores. Cuando nosotros hacemos la evaluación, en el fondo determinamos cómo estos padres van a poder, qué herramientas tienen para aportarle al hijo, para que este hijo pueda insertarse adecuadamente en la sociedad. El cómo este hijo vaya creando una autoestima, él vaya entendiendo cuál es su historia, el por qué su papá y su papá, o su mamá y su mamá viven de este modo, y que en el fondo sepa cómo pararse en el mundo, y que ellos sean capaces de entregarle ese sustento, eso sería suficiente. Ahora, el cómo esto se va a ir dando no lo desconocemos, y tampoco nosotros podemos saber si en definitiva la evolución jurisprudencial va a ir dando pie a aquello. Ahora, hay muchos niños que todavía en Chile están viviendo en instituciones y que no han sido dados en adopción a familias o a personas solteras. ¿Cuál es el factor fundamental aquí? ¿Tiene que ver con falta de interés por adoptar? ¿Tiene que ver con una ley que no es todo lo ágil que debería ser? ¿Cuál es el factor principal que falta por mejorar para lograr que ojalá, idealmente, todos los niños tengan un lugar donde poder crecer? Mira, ahí la problemática es mucho más amplia que la adopción, y tiene que ver con la mirada que existe en relación a la protección de la infancia hoy en día. La protección de la infancia, sinceramente, es bastante pobre, porque los niños, en el fondo, ingresan a una institución de protección donde la misma institución de protección está a cargo de una institución de beneficencia que reúne fondos para poder mantenerse, que recibe un aporte del Estado, pero que es un aporte muy pequeño y que no alcanza a cubrir todas las múltiples necesidades que tienen los niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la institución se ve súper corta de recursos, y el trabajo que se les exige es súper amplio, porque el niño no solo requiere un lugar donde vivir y una comida con la cual alimentarse, necesita atención médica, fonoaudiológica, kinesiológica, soporte escolar, atención psicológica, medicamentos. Además de eso, también, si el niño tiene otro tipo de problemática, también tiene que ser aportado. Las mismas personas que trabajan en las instituciones, digamos, por los sueldos que es posible ofrecer a las instituciones, no son de repente las personas más calificadas, y en el fondo quedamos un poco a merced de las características personales de esta persona que pueda otorgar un buen cuidado a los niños. Los mismos profesionales que llegan a trabajar al área de infancia reciben unos sueldos muy bajos. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que es un profesional que no puede especializarse en el tiempo, que tiene una serie de casos en los cuales no alcanza el tiempo para intervenir. Entonces, la intervención, además, con la familia se hace cada vez más escasa, se hace superficial, y sigue existiendo, el niño permanece en el hogar, permanece en las mismas condiciones, con la familia no se interviene, y estas problemáticas se siguen extendiendo en el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que no todos los niños que están en el sistema proteccional son niños que deben ir en adopción, son niños que eventualmente pueden volver con su familia. Yo creo que alrededor del 10% de los niños que están institucionalizados son niños que efectivamente no tienen ninguna alternativa de familia y que efectivamente podrían ir en adopción. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se alcanzan a hacer los despejes familiares a tiempo, y el niño se perpetúa en la institución, y que llegada a cierta edad, digámoslo,
no tiene ninguna posibilidad de adopción, porque no hay nadie interesado en adoptarlo. O sea, es terrible ver a un niño de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, que toda su vida ha pasado de institución a institución. Nació en un hospital, pasó a un CTD, después a una casa para mayores, y ya después, a los 13, 14 años, tiene que empezar a prepararse para la vida independiente, porque no hay alternativas para él. Esa es la realidad que hoy en día existe. ¿Falta más financiamiento? ¿Falta más personas? Falta financiamiento, es que falta una mirada integral de la protección de la infancia, y que pasa por no solo por cómo inyectamos fondos a las instituciones, que claramente es una necesidad, pero también pasa por la prevención, el cómo hacemos que estos niños no estén en la calle, cómo logramos que sus padres a su vez no estén metidos en la droga. Entonces es toda una problemática social que debe partir en la familia, porque si el círculo no se corta en la familia, tampoco se va a cortar en el niño, y la adopción tampoco es la alternativa o el remedio para todos los males institucionales, por así decirlo. Lorena Calquín, muchas gracias por haber estado con nosotros aclarando todas estas dudas en CNN Chile. Muy bien, buenas tardes. Gracias.